oración con acción de gracias, al ser una parte especial de la adoración natural, Dios la demanda de todos los hombres. Pero, para que sea aceptada, debe ser hecha en el nombre del Hijo, por la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua conocida. Oremos, hermanos. Señor, Padre Santo, gracias porque en esta mañana podemos invocar tu nombre. Gracias porque tú eres nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, la roca, Señor, a la que acudimos. Gracias, Señor, porque nos has dado confianza para acercarnos a ti por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo nos enseñe más del privilegio que nos has concedido de poder ser llamados hijos tuyos y de tener este medio tan grande, tan alto que es la oración. Gracias, Señor. Enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el en el párrafo número 1 de este capítulo, estuvimos hablando del principio regulador de la adoración. Nuestra confesión de fe enseña que lo que Dios nos ha permitido hacer en la adoración es exclusivamente lo que Él nos ha mandado. En el párrafo número 2, nuestro hermano Alfredo nos estuvo exponiendo que el objeto de nuestra adoración es el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas, y que rendimos esa adoración a través de nuestro mediador, el Señor Jesucristo. En el párrafo número 3, ahora encontramos la oración agradable a Dios. Si se fijan, estamos yendo de lo general. Primero hablamos de la adoración en términos abstractos, después quién es el objeto de esa adoración, el Dios Trino, y ahora vamos a empezar a hablar de las partes de la adoración. Y la primera parte que trata nuestra confesión es la oración. La oración. Desde el párrafo número 3 empezamos a ver este tema, se va a repetir en el párrafo número 4 de una manera más específica. Y lo que encontramos aquí es que así como Dios ha establecido cuál es la manera aceptable de adorarlo, Dios ha establecido también cuál es la manera aceptable de orar. O dicho en otras palabras, cuál es la oración que Él va a recibir. La oración, hermanos, recibe un lugar preeminente en nuestra confesión de fe. Y eso es porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de la oración. Nuestros antepasados quisieron darle ese lugar especial porque tiene un lugar especial en las Escrituras. Ahora bien, la oración no es un deber distintivamente cristiano. Si ustedes lo piensan, las personas en otras religiones también hacen oraciones. Eso pasa en el judaísmo, eso pasa con los musulmanes. La oración por sí sola no es algo que distinga particularmente a un cristiano. Lo que distingue al cristiano al momento de orar es la forma en que lo hacemos, la manera en la que oramos, con una dependencia que reconoce al Dios trino y verdadero, pero también con una actitud particular. Eso sí que distingue nuestra oración como creyentes. Hermanos, podemos decir que en la oración encontramos un deber y un medio muy sublime. En la lectura de la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros, pero en la oración nosotros nos dirigimos a Él, hablamos con Él. Al buscar la palabra de Dios reconocemos que no solo de pan vivirá el hombre, pero al orar reconocemos que es solo Dios el que puede darnos ese pan.
Al leer la Biblia estudiamos la voluntad revelada de Dios. Pero al orar pedimos que su voluntad revelada sea una realidad creciente en nuestras vidas. Hágase tu voluntad, decimos en la oración. Ahora, podemos dividir este párrafo, hermanos, en 3 partes. Y vamos a titularlo la oración agradable a Dios. La oración agradable a Dios. En primer lugar, vamos a ver cómo nuestra confesión enseña que la oración es una parte de la adoración natural. Ese es el término que utiliza la confesión. La oración como parte de la adoración natural. En segundo lugar, vemos que la oración agradable a Dios tiene una naturaleza trinitaria. La confesión dice que debe ser hecha en el nombre del Hijo, por la ayuda del Espíritu y conforme a la voluntad de Dios. Tiene que tener esos 3 requisitos indispensables. Y en tercer lugar, vemos cuáles son las características de la oración agradable a Dios. Sobre todo en lo que respecta a quién es el que hace la oración, cuál es la disposición o la actitud con la que debemos orar. La confesión menciona varias cosas: la humildad, el amor, la fe, etc. Veamos en primer lugar entonces cómo es que la confesión nos dice que la oración es una parte de la adoración natural. Cito: la oración con acción de gracias, al ser una parte especial de la adoración natural, Dios la demanda de todos los hombres. ¿Qué significa esto de la adoración natural, hermanos? Este término se refiere a que todo ser humano tiene grabada en su conciencia la existencia de Dios y el hecho de que Dios es digno de ser adorado y por lo tanto de ser el único objeto de nuestras oraciones. Una parte de la oración que todo ser humano le debe consiste en la oración con acción de gracias. Es decir, la forma más básica en la que podemos resumir la oración: peticiones y agradecimientos. Peticiones y agradecimientos. Por supuesto, esto incluye otros elementos como los que distinguimos tradicionalmente: la adoración, la intercesión, la confesión. Pero en su forma más básica, la oración consiste en 2 aspectos: peticiones y acciones de gracias. Un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y un reconocimiento de su grandeza. El párrafo nos dice que Dios demanda la oración de parte de todos los hombres, de todo ser humano. Y como base de esto, hermanos, cita el Salmo 95 en primer lugar. Quisiera que vayamos para allá, por favor, Salmo 95. Versículos 1 al 7. Que nos dice lo siguiente: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hay 2 razones, hermanos, por las que, según las Escrituras, alabamos a Dios. ¿Cuál es la primera de ellas? Que Dios nos hizo, que Dios es grande, que Dios está por encima de los dioses de las naciones, que los dioses de las naciones son ídolos, pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Adoramos a Dios en primer lugar por eso. En segundo lugar, y como creyentes, adoramos a Dios por habernos redimido, por habernos salvado, por habernos comprado por la sangre de Cristo. Pero si pensamos en cuáles son las implicaciones de la primera razón, que adoramos a Dios por habernos hecho,
Dios no solamente ha creado a los cristianos, Dios ha creado a todo ser humano. Y por eso, hermanos, Dios es digno de recibir la adoración y las oraciones de todo ser humano. Si ven la relación aquí, el Salmo vincula esa alabanza, entre otras cosas, con el hecho de que Dios es nuestro hacedor. En su mano están las profundidades de la tierra. Dios hizo los montes, Dios hizo los mares, Dios hizo los cielos. Por lo tanto, todo ser humano debe alabarlo. Y una parte especial de la adoración que todos le debemos es la oración. La oración. En segundo lugar, tenemos aquí también el Salmo 65. Salmo 65, versículo 2. Que nos dice lo siguiente: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Juan Calvino, hermanos, comenta lo siguiente acerca de este texto. Él dice: si tan solo pudiéramos grabar en nuestras mentes que el oír la oración es algo peculiar en Dios e inseparable de Él, esto nos infundiría una confianza inmarchitable. Dios nunca puede carecer del poder para socorrernos, así que no hay nada que pueda interponerse en el camino de una respuesta satisfactoria a nuestras súplicas. Lo que dice a continuación el versículo merece también nuestra atención: que toda carne vendrá a Dios. Nadie podría aventurarse a entrar en su presencia sin una persuasión de que Él está dispuesto a recibir los ruegos. Mas cuando Él anticipa nuestros temores y declara abiertamente que nunca se le ofrece en vano la oración, la puerta queda bien abierta para la admisión de todos. Sin embargo, continúa Calvino, antes de que podamos acercarnos a Dios de forma aceptable en la oración, es necesario que conozcamos sus promesas, sin las cuales no podemos tener acceso a Él. Fin de la cita. Entonces, hermanos, Dios es digno de recibir las oraciones de todo ser humano. Pero hay una cuestión aquí, y es a lo que nuestra confesión va a ir. No todas las oraciones son aceptables. Dios ha establecido cuál es la forma aceptable de adorar. Pero por último, hermanos, en este primer punto, quiero leerles una oración. Es una oración prehispánica, por supuesto va a ser una oración pagana, pero para que tengamos bien presente que a lo largo de la historia, personas en diferentes culturas, aún sin conocimiento de la palabra de Dios, han intentado hacer una oración. Ahora, por la confesión y por lo que la Escritura nos dice, sabemos que no es una oración aceptable, pero es una evidencia, hermanos, de qué tan arraigada está en la conciencia nuestra dependencia de Dios. Dice esta oración, es una oración que utilizaban los toltecas y los olmecas. En los tiempos de pestilencias, hambrunas y guerras, dice esta oración: tal vez ya no hay más, ¿será esto todo? ¿Será ya así? ¿No aflojará ya la enfermedad, el palo, la piedra? ¿No se volverá ya tu enojo, tu ira? ¿No con esto se enfriará tu enfado? ¿Acaso hemos de ser abandonados? ¿Se dispuso allá encima de nosotros en la región de los muertos? ¿Acaso se dijo, ya no habrá agua helada, ya no solo ortigas? ¿Acaso en verdad ahora para siempre habrá oscuridad? ¿Ya no mirarás hacia atrás a tu pueblo? Esto es todo. Así ante ti caigo, ante ti me arrojo, me precipito en el lugar de donde nadie se levanta, nadie sale, lugar de pavor, de temor. Que no haya provocado yo tu cólera, no haya ido sobre tu enojo. Es impresionante, hermanos, observar cómo estaba grabada esa conciencia, pero al mismo tiempo, qué tan diferente sería la oración de un cristiano, en la que no solamente habría notas clamando por el favor de Dios delante de la calamidad, sino también expresiones de confianza, de intimidad, de una relación en la que llamamos a Dios Padre nuestro.
Nuestros antepasados que no conocían a Cristo presentaron oraciones como las de este ejemplo, pero eso no quiere decir que hayan sido aceptadas por Dios. Hay ciertos requisitos que la Escritura nos enseña deben estar presentes en una oración agradable a Dios. ¿Cómo podemos resumir esos requisitos? La confesión, nos enseña a continuación cuál es la naturaleza trinitaria de esa oración agradable. Y dice, pero para que sea aceptada, debe ser hecha en el nombre del Hijo, por la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad. Hay tres cosas aquí. En primer lugar, en el nombre del Hijo. En el nombre del Hijo. Y quiero aclarar aquí, hermanos, que esto no significa meramente que utilicemos el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones. Eso puede ser utilizado como una repetición vana si no estamos entendiendo bien a lo que nos referimos con esas palabras. ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el significado de esa frase? De decir al final, en el nombre de Jesús. La confesión nos remite al Evangelio según Juan, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13. Juan, capítulo 14. Una porción que se encuentra en el discurso del aposento alto. Desde Juan capítulo 13 hasta Juan capítulo 17, lo que hace el Señor Jesús estando con sus discípulos, estando cerca, estando en un lugar reservado tan solo para ellos, es aumentar la confianza de sus corazones. Jesús les habla de su partida, pero Jesús les habla también de las razones por las que pueden hallar confianza delante de Dios. Y Jesús dice lo siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa esto, hermanos? El nombre aquí representa todo lo que Jesús es y todo lo que Jesús ha dicho. ¿Qué sabemos acerca del carácter de nuestro Señor Jesús? Que Él es compasivo, que Él es misericordioso, que Él trató con sus discípulos de una manera paciente, que Él vino, hermanos, a entregar su vida en rescate por nosotros. Y conforme a su obra es que el Señor Jesús ahora espera que nosotros presentemos nuestras oraciones, que lo hagamos conscientemente de que Él es nuestro mediador, que lo hagamos con ese reconocimiento de que Él en este momento está en los cielos intercediendo a favor de nosotros a la diestra de Dios. Eso significa, hermanos, que oremos en el nombre del Hijo, con una conciencia de que si no fuera por Jesús, ninguno de nosotros podría acercarse a Dios en sus oraciones. Pero la confesión agrega además que necesitamos la ayuda del Espíritu, la ayuda del Espíritu Santo. Vamos para ello a la carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 26. El apóstol Pablo nos explica en esta porción que como hijos de Dios estamos participando de una esperanza gloriosa. Vendrá el día, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en que Dios transformará el orden presente que conocemos para traer nuevos cielos y nueva tierra. Hermanos, esa es una promesa que no podemos ver. Y Pablo nos dice que nuestra esperanza está vinculada a la paciencia. Con paciencia estamos esperando hasta ese momento. Y una de las formas en que mostramos nuestra dependencia hasta que ese día llegue es la oración. Y Pablo dice en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es orar, hermanos? Con la ayuda del Espíritu. Es orar de tal manera que aun cuando no tengamos las palabras suficientes, en medio del sufrimiento, en medio de nuestra debilidad, nuestra oración más elocuente es la que se hace con el corazón. Un corazón que se entrega completamente a Dios, que se encomienda a Él, aun cuando no hay palabras para expresarlo, con la confianza de que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y esto tiene una relación muy lógica. ¿Quién es el que habita particularmente en nuestros corazones? Cristo nos lo enseña en Juan capítulo 14 y capítulo 15, que el Espíritu vendría a ser morada en nosotros. Y vamos a ver hoy, de hecho, en la predicación, que Pablo repite esa idea y nos dice que somos templos, que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Una de esas formas en que se demuestra el poder de Dios obrando en nosotros es como el Espíritu sostiene nuestras oraciones, nos ayuda a orar. Y aun cuando no tenemos que decir, Él está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Vamos en tercer lugar, hermanos, a este último elemento. La oración debe ser hecha en el nombre del Hijo, debe ser hecha por la ayuda del Espíritu y debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Vamos por favor a la primera carta de Juan, que es el texto que encontramos aquí. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14. El apóstol Juan dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿A qué se refiere, hermanos, este versículo? Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro. No sabemos cómo Dios va a responder particularmente a alguna de nuestras oraciones. En otras palabras, ninguno de nosotros conoce la voluntad secreta de Dios. Pero hay una voluntad de Dios que sí conocemos. Su voluntad revelada. ¿Dónde se ha revelado su voluntad, hermanos? Las Escrituras. Las Escrituras. ¿Qué debemos hacer entonces para orar? Tomar la voluntad revelada de Dios e ir delante de Dios y decir: Señor, yo quiero esto. Juan nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a esa voluntad revelada, tenemos la seguridad, la certeza de que Dios nos está oyendo. Hermanos, hay oraciones en las que no podemos equivocarnos. Si estamos pidiendo en oración: Señor, queremos que tu nombre sea santificado, que sea tratado por los pueblos, aún por los que todavía no te conocen, de una manera sagrada, que tu evangelio llegue allá, que tu nombre sea conocido, que seas adorado de una manera correcta por todos los pueblos. No podemos equivocarnos en esa oración, porque nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar de esa manera. Yo no puedo equivocarme en una oración cuando digo: Señor, necesito de tu sabiduría, necesito de la sabiduría que es de lo alto. Y Padre, tú eres el Padre de las luces, el único que puede concederme este don tan bueno como para que yo sepa cómo responder en una situación y actuar de una manera que sea pacífica, de una manera que sea amable, benigna, llena de buenos frutos. ¿Qué estoy haciendo ahí, hermanos? Estoy utilizando lo que Santiago nos dice en su carta, contenido bíblico, para acudir a Dios y decir: Señor, tú has dicho, y por eso yo tengo seguridad en que vas a responder a esta oración. Así pues, hermanos, en la oración cristiana reconocemos la mediación del Hijo, la dependencia que tenemos del Espíritu Santo y la obediencia que queremos rendir a la voluntad de Dios. Pero por último,
La confesión nos habla de algunas características de la oración agradable a Dios. Debe ser hecha con cierta actitud, con cierta disposición. Dice la confesión que debemos hacer la oración con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua conocida. Veamos muy brevemente cada uno de estos elementos. En primer lugar, el entendimiento. No con balbuceos, no con vanas repeticiones, no con desmayos, con entendimiento. La oración, hermanos, requiere el uso de nuestro intelecto en servicio de la devoción. Y si no me creen, piensen en el ejemplo perfecto que tenemos, el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. ¿Qué es lo que vemos en esa oración, hermanos? Hay una estructura, hay una manera en la que Jesús se refiere a Dios. Hay un nombre que lo coloca a Él por encima de todo, pero que al mismo tiempo reconoce la intimidad que gozamos con Él. Padre Nuestro, un término de cercanía, pero al mismo tiempo que estás en los cielos. Y luego lo que encontramos es una oración bien estructurada. 3 peticiones que tienen que ver más particularmente con Dios y 3 peticiones que tienen que ver más directamente con nuestras necesidades. ¿Qué es eso, hermanos? Sino una demostración de que nuestro Señor Jesucristo oraba con el entendimiento, acomodaba bien las palabras, escogía cuidadosamente lo que iba a decir delante de Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros siguiendo ese patrón. Pero también debemos orar con reverencia, porque nos acercamos a nuestro Hacedor, al Dios Altísimo, al Creador de los cielos y la tierra. Con humildad, hermanos, porque nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y nosotros reconocemos en la oración que somos polvo, que esa es nuestra condición, que fuimos formados del barro. Con fervor, porque Dios quiere que lo hagamos de corazón, convencidos de nuestra necesidad. Con fe, porque sin ella no se puede agradar a Dios. La fe se expresa en nuestra oración cuando confiamos en que el Señor nos oye y responderá a su manera y a su tiempo. Con amor, porque no nos acercamos a un Dios lejano, sino a nuestro Padre Celestial, que nos ha adoptado por medio de su Hijo y nos ha unido a Cristo en el vínculo de la comunión del Espíritu Santo. Con perseverancia, porque somos mendigos y nuestra vida, aunque es paupérrima, haya su plenitud en Dios. Así insistimos a Dios como lo haría un mendigo hambriento por su pan. Y lo hacemos, hermanos, en una lengua conocida. La confesión dice esto en particular porque en su tiempo, ¿en qué idioma se hacía la misa? Y a algunos de ustedes aquí les tocó así, en latín. Antes del Segundo Concilio Vaticano, la misa se realizaba en latín. Y el sacerdote estaba volteando, no a ver a la congregación, estaba dándole la espalda. Estaba volteando a ver, entre comillas, ¿verdad? Es el lenguaje que ellos utilizan, el lugar santísimo. ¿Qué provecho había para las personas que no sabían latín y que hacían las oraciones simplemente como una repetición de una lengua que no entendían? Ninguno. Ninguno. Uno de los principios que Pablo le presenta a los corintios es que la adoración que se realiza en la iglesia de manera colectiva debe ser entendible y debe producir edificación. Vean por favor, hermanos, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 16 y 17. 1 Corintios 14, versículos 16 y 17, que nos dice: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pablo en esta sección viene tratando
del uso adecuado del don de lenguas para los corintios. ¿Y qué es lo que dice? Que al momento de estar reunidos como iglesia, nuestro entendimiento debería decirnos que la manera en que hagamos la adoración, si va a haber una expresión, ¿verdad? Si vamos a hacer alguna oración, si va a haber una acción de gracias, debe ser algo entendible. Debe ser algo que produzca edificación. Y si yo oro en una lengua desconocida, ¿verdad? Si yo empezara en este momento y dijera, Tenno Tosama, ustedes dirían, hermano, ¿qué estás diciendo? Pues es que estoy hablando en japonés, hermanos. Padre Celestial, estoy diciendo. Pero si no es en una lengua conocida, no hay provecho, no hay entendimiento, no hay edificación. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos visto en este párrafo? Vamos a ver tres cosas, hermanos. En primer lugar, reconozcamos que de no ser por la obra de Dios a nuestro favor, ninguna oración sería aceptable. Y estaríamos como nuestros antepasados en las culturas prehispánicas, haciendo toda clase de oraciones, de sacrificios, cuanta cosa hacían ellos, sin ninguna esperanza. Pero gracias a Dios, hermanos, que hoy podemos decir algo diferente y que nuestras voces, aunque débiles, son escuchadas por el Dios Todopoderoso. En segundo lugar, antes de orar y al estar orando, pensemos en tres cosas. Y creo que estas cosas, hermanos, están también contenidas en la oración que el Señor nos enseñó. En primer lugar, ¿quién es Dios? Al momento de orar debemos pensar, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que esto va a producir? Que no nos acerquemos a Dios de una forma casual, que nos dirijamos a Él de una manera distinta. Debemos pensar, en segundo lugar, ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Y con eso estamos recordando la mediación del Hijo, la ayuda del Espíritu Santo, lo que Dios ha hecho en la redención por nosotros. Y en tercer lugar, ¿cuál es la actitud con la que nos acercamos a Él? ¿Cómo venimos? ¿Cómo vendríamos delante de un rey en esta tierra? ¿Con qué actitud entonces debemos acercarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Por último, hermanos, observemos que nuestra dependencia de Dios es tan profunda, aún en las veces en las que no lo reconocemos, que hasta hay que pedir en oración que Él nos enseñe a orar. ¿Qué fue lo que los discípulos le dijeron al Señor Jesús? Enséñanos a orar. Los discípulos hicieron peticiones muy particulares a Jesús. Le dijeron, aumentanos la fe, y le dijeron, enséñanos a orar. Los discípulos no pidieron el ser enseñados en predicar, en interpretar la palabra de Dios, aunque sabemos que seguramente serían parte de sus oraciones más adelante. Pero los discípulos querían saber, porque ellos veían a Jesús y algo que era muy distinto en la adoración que el Señor Jesús hacía era su oración. Por eso, hermanos, es que esto despertó la curiosidad en ellos, decir, Señor, enséñanos a orar. Entendemos cómo funciona la predicación, entendemos, Señor, cómo has acomodado las palabras, cómo tomas de los tesoros del Antiguo Testamento para exponer los misterios del reino de Dios. Pero cuando tú oras, Señor, hay algo distintivo, hay algo diferente. Y por eso los discípulos dijeron, enséñanos a orar. De la misma manera nosotros, hermanos, pedimos en oración que Dios nos enseñe incluso cómo orar. Hasta ese punto llega pues nuestra dependencia. Sigamos orando entonces, ¿verdad? Que el Señor nos halle como discípulos fieles, aprendiendo de las lecciones que hemos visto para que nuestras oraciones sean agradables a Dios. Amén.